Unas fiebres misteriosas apagaron la vida de Fi, una joven de apenas 30 años. Su familia la enterró con lágrimas y rezos en el pequeño cementerio de su aldea, al norte del país. Pasaron 3 años. 3 años de silencio, de duelo, de olvido, hasta que una mañana un campesino que cruzaba el campo vio algo imposible. Una mujer sucia, desorientada, con la mirada vacía y los labios que parecían sellados por el miedo. La llevó al pueblo creyendo que necesitaba ayuda. Pero el horror comenzó cuando la madre de Fi reconoció la cicatriz de su hija en la mejilla de esta mujer. La joven muerta estaba de pie, respirando, pero ya no era su hija. Había regresado y era un zombi. Zombies. El terror hecho muerto viviente. Desde los videoclips de Michael Jackson de los 80 y 90 hasta el cine de más actualidad, desde la prensa hasta los documentales, los zombies llevan décadas estando entre nosotros. Tenemos libros que son guías de supervivencia para huir de ellos. Historias como la de Fi o Vice y su documental de casi 1 hora, donde se busca a los sacerdotes vudú y se les da dinero para que enseñen cómo se zombifica a alguien. Estas criaturas forman parte de lo más profundo del inconsciente colectivo y de la cultura. Ahora sí, te digo, si no has visto el vídeo del vudú, quizá no entiendas este, así que te lo dejo por acá. Empezamos. La idea del cadáver reanimado, que es casi un monstruo que devora cerebros, no es realmente un zombi. Esta es una figura cultural mucho más compleja, nacida de la historia, de la religión, de la política y del miedo. Su forma ha cambiado a lo largo del tiempo, pero en todos los casos va a conservar la misma esencia. Es un cuerpo vivo sin voluntad, es una presencia vacía que va a encarnar la pérdida de autonomía humana. Vayamos primero con el zombi haitiano, el que nos interesa a nosotros. Como vimos en el vídeo anterior, el del vudú, este nace en Haití durante el periodo colonial. Y el zombi también lo va a hacer. Como tendemos a interpretar a estos seres desde nuestra perspectiva cultural, que es normal porque es lo que conocemos, es nuestro código, os voy a adentrar en el código cultural del vudú haitiano para que comprendamos de esta manera lo que es un zombi para ellos. En primer lugar, vamos a tener problemas para encontrar el origen de la palabra zombi. Para algunos va a venir de jumbi, que es un término caribeño que significa fantasma. Otros dicen que es nzambi, que en el Congo significa espíritu de una persona muerta. Así ya ves por dónde vamos. Y otro que tiene una raíz criolla en la palabra zombie con N para referirse a alguien que muere y que regresa a la vida pero sin voluntad. O puede ser que sea una combinación de todas. Y yo aquí me voy a remangar porque la persona, tú, yo, Pepito, tenemos un cuerpo físico, pero también vamos a tener un Wobong-Ang, que va a ser el responsable de que nuestro cuerpo esté vivo, una parte del alma, y un Tivonange, que es el responsable de que seamos conscientes y tengamos memoria. Entonces, cuando te zombifican, van a atrapar tu Tivonange y lo van a meter en un recipiente que se va a acompañar con virutas de cráneo humanas, cenizas, dinero, y va a recibir el nombre de zombie astral. Es decir, te van a robar tu libre albedrío, te van a hacer esclavo al servicio de un hechicero que va a ser el Boko, que en el vudú es el que lleva a cabo este ritual. Y este cuerpo sin agencia se va a convertir en un zombi de carne o en un zombi cadáver. El horror de esto no es solo que hay alguien que te puede despojar de tu alma y hacer que seas un recipiente carente de todo tipo de memoria y de emoción, sino que se va a producir una mercantilización de tu alma. Es decir, que vas a quedar reducido a ser un esclavo creado para seguir trabajando más allá de la muerte. Y he dado en el clavo con esto, porque ni siquiera muerto te vas a liberar. Si te lo digo a ti, tú pues me puedes decir, no me causa nada. Pero díselo a los esclavos de las plantaciones. A todos esos que se partían el lomo en los campos de caña y de café de Saint-Dominique. El zombi va a reflejar el miedo a esa existencia, es decir, a un cuerpo que no nos pertenece. En la cosmovisión vodou, morir era al final liberarse. El alma volvía a Lian Guiné, que era la tierra ancestral africana. Si eras zombi, no podías volver. Así podrás entender por qué para un esclavo haitiano era peor ser zombi que morir. Era el epítome de la deshumanización. Ahora, ¿qué características presenta un zombi del vudú? ¿Tiene emociones? Sí. ¿Ríen, lloran, gruñen? ¿Sienten dolor? Sí. ¿Son conscientes de lo que hay a su alrededor? Sí.
reaccionan a cambios de luz, al sonido, al sabor, al olor, pueden ver la televisión y pueden escuchar música. Entonces ya vemos diferencias muy claras de primeras entre esta, digamos, tipología de zombie con el que nos ha llegado a través de Hollywood y los medios de comunicación. Cuando el mito haitiano del zombie cruzó el mar con la ocupación estadounidense de Haití entre 1915 y 1934, perdió la raíz espiritual y política. Los periodistas y militares estadounidenses tradujeron al zombie como un muerto que camina, sin más. O sea, eliminaron todo el trasfondo del vodou y de la esclavitud. En White Zombie de 1932, el primer film del género, el zombie se convierte en un espectáculo colonial. Es un cuerpo controlado por un brujo negro que amenaza a los blancos. Entonces, el miedo ya no es a ser esclavizado, sino a ser contaminado por lo exótico, lo caribeño, lo racializado. Es decir, el zombie se va a transformar en un monstruo domesticado por el ojo blanco, un símbolo del miedo al otro racial y cultural. En 1968, George A. Romero va a reescribir al zombie en Night of the Living Dead y aquí ya no va a haber magia, ni bocors, ni vudú. Los zombies van a surgir de causas científicas ambiguas, radiación, virus, contaminación. Es decir, van a dejar de ser esclavos de un amo y van a pasar a ser una masa sin conciencia. Símbolo de una humanidad alienada, devoradora y consumista. Romero estaba de hecho muy influido por las protestas civiles y la guerra de Vietnam. Y entonces el zombie va a ser una crítica social. En Dawn of the Dead, los zombies van a caminar sin rumbo en un centro comercial y va a ser como una repetición literal del consumidor moderno. En Day of the Dead va a representar la militarización y el control científico del cuerpo. Y en Land of the Dead van a ser una masa excluida del capitalismo global mientras los ricos sobreviven en sus torres fortificadas. Es decir, el zombie de Hollywood se va a ir adaptando a las preocupaciones de la época. Ahora es una metáfora del capitalismo y la alienación. Pero si nos ponemos antropológicos, podríamos decir, como dicen otros autores, que el zombie moderno se vuelve un caníbal del capitalismo porque se devora a sí mismo. Y luego vamos a llegar a un zombie más racial y más biopolítico. Para muchos autores, el zombie hollywoodiense mantiene un fondo racial, porque aparentemente es universal, pero sigue cargando la herencia del miedo al cuerpo negro, al contagio, a la pérdida de pureza. Entonces, las películas y videojuegos reproducen, bajo esa apariencia de ficción, la idea de que hay cuerpos a los que puedes dar matariles sin culpa. Una versión simbólica del racismo biopolítico. Recuerda, y si no lo sabes te lo digo, que en biopolítica se marca quién decide quién vive y quién muere en una sociedad. Por eso, como dicen muchos especialistas, la cultura pop post-Obama permite disfrutar de esta violencia racial mientras niega su existencia. Entonces, el zombie de Hollywood es el enemigo perfecto. No tiene derechos, no siente nada y su destrucción está justificada. Así que en el fondo, el zombie hollywoodiense va a seguir siendo un esclavo, pero ya no del bokor del sacerdote vudú, sino de un sistema mediático y de un consumo global. Podríamos decir que la industria cultural vació el mito de su significado trágico, porque el zombie, que en Haití representaba el horror de la esclavitud eterna, al final se convierte en una mercancía pop. Lo que antes era una metáfora de la deshumanización colonial del cuerpo esclavo, hoy es una franquicia rentable. Hollywood blanqueó al zombie, literalmente, y lo transformó en un espectáculo de supervivencia. El miedo no es a ser esclavo, es a ser devorado. Y el trauma original va a desaparecer bajo toneladas de efectos especiales. ¿Será entonces el zombie el epíteto del capitalismo? Pues varios autores dicen que el zombie hollywoodiense se sostiene por tres ejes. Un eje de producción. Hacer un zombie es barato, es adaptable, es rentable, puedes hacer películas, series, videojuegos, mercancías, siempre hay algo que contar. Luego, el eje del contenido refleja las crisis sociales del momento. Si hay un ataque terrorista, pues ala. Si hay pandemia, pues ala. Si hay desigualdad. Y luego el eje de la recepción. Se reinterpreta según cada ideología. ¿Es una amenaza o es una víctima? Por eso el zombie es un cuerpo vacío que solo existe para consumir o ser consumido hoy en día, que ya no representa ningún tipo de miedo, sino la esclavitud moderna del consumo. ¿Y podemos extrapolar esto más allá de las pelis de ficción? Pues sí, para hacer este vídeo me vi el documental de Vice sobre los zombies, lo hicieron hace unos 12 años, creo. Tiene, obvio, millones de visualizaciones. Y a mí me parece extremadamente interesante, porque es un reportero de Vice que viaja a Haití y busca zombies y luego prueba algunos polvos de zombificación que hacen ciertos sacerdotes vudú. ¿Cuál es mi problema aquí? Eso mismo. O sea, no van a ahondar en lo simbólico y cultural del vudú.
solo sueltan dólares para poder ver a un zombie y conocer los secretos de la zombificación. Los sacerdotes están siendo grabados. Algunos de ellos, dan más rollo, pero no tanto por el vodou, sino porque se ve que son bien transas. El término mexicano va a decir que son medio timadores. Pero se bromea sobre que el sacerdote o el que lo acompañan llevan una camiseta de un cantante o de un equipo de fútbol, como si eso le restase seriedad. Claro, porque tú esperas ver el vodou de las películas, los zombies de las películas, los sacerdotes de las películas, no los de la vida real, de gente del Haití rural que al lado de su altar con cráneos tiene un póster de Britney Spears. Te hace ruido a ti, occidental, por la imagen que tienes en la cabeza de lo que debe ser un sacerdote vodou y un zombie, pero para ellos es otro día más. Vamos a volver a este tema un poquito más adelante, pero sigamos. Bueno, pues en el vodou haitiano, el zombie es un muerto reanimado por un hechicero, un bokor, mediante un proceso que combina prácticas físicas, farmacológicas y espirituales. Esto es importante. Cuando tú zombificas a alguien no es para devolverle la vida, sino para robarle el alma y esclavizarlo a él y a su cuerpo. Recuerda que para los haitianos tenemos un cuerpo físico, pero tenemos el alma que se fragmenta en dos. Y el tibonage es el que te roban. ¿Os acordáis? El tibonage, que es donde tienes la voluntad, donde tienes las memorias y lo que sea. Bueno, pues estos rituales de zombificación van a reflejar las antiguas relaciones de poder amo-esclavo del sistema de plantación colonial. Durante la zombificación, el bokor va a sustraer, como os he dicho, este tibonage, este alma personal que otorga voluntad, y va a dejar un cuerpo vacío y manipulable. Y el ritual va a tener una secuencia ritualizada, y siempre es la misma. Primera, muerte aparente. El bokor administra unos polvos que matan en unos minutos, es decir, la víctima es declarada muerta y enterrada. 2. Exhumación. Pasadas unas horas o unos días, el bokor va a abrir la tumba, va a colocar bajo la nariz del difunto un recipiente que va a contener ese tibonage, ese alma capturada, para atraerlo de nuevo al cuerpo. 3. Va a haber una etapa de reanimación donde los ayudantes del bokor, llamados lobizones, van a masajear el cuerpo, lo van a frotar y lo van con látigos mientras le administran pociones estimulantes para reactivar el cuerpo, y se le va a vertir agua fría y se le va a cubrir con un sudario para ocultar su identidad durante el traslado, porque claro, esto tiene que ser en secreto. Y 4, la esclavización. El resucitado va a ser llevado a un lugar apartado, generalmente una plantación o la casa del bokor, donde se le va a mantener en estado de sumisión. No va a tener recuerdos, no va a tener voluntad y no va a tener lenguaje. Se va a convertir en un autómata viviente, obediente y silencioso. Y este proceso va a combinar elementos reales, químicos y físicos, con elementos simbólicos, la magia, el robo del alma. Entonces la zombificación no va a ser una resurrección, sino una anulación total del sujeto. Esto tiene que estar súper claro. Pero oye, que no está todo perdido, porque si alguien te echa sal, a ti que te han zombificado, pues tú vas a recordar quién eres y vas a buscar al brujo o regresar a tu tumba. Ahora, hay una dimensión también legal, porque el temor a ser zombificado está tan arraigado en la sociedad haitiana que el Código Penal haitiano, artículo 246 de 1864, tipifica este acto como atentado contra la vida por envenenamiento. No menciona explícitamente la palabra zombie, pero se entiende. Y la ley reconoce el peligro de inducir estados letárgicos para declarar muerta a una persona y enterrarla viva. Wade Davis llegó a Haití en 1982, enviado por la Universidad de Harvard y bajo la dirección del antropólogo Richard Evans, que es un superantropólogo muy conocido y uno de los etnobotánicos más reconocidos del siglo XX. Su objetivo era investigar un fenómeno que hasta entonces se movía un poco entre el rumor, el mito y el sensacionalismo, que fue la zombificación. El punto de partida fue un caso real de terror que circulaba entre los médicos e investigadores haitianos, el de Clairvius Narcisse, un hombre que había sido declarado muerto en 1962 en el hospital Albert Schweitzer en Deschapelles, con certificado médico y testigos de su entierro. 18 años más tarde, en 1980, el señor Narcisse reaparece en su aldea afirmando haber sido enterrado vivo, desenterrado por un bokor y esclavizado en una plantación. Claro, este suceso fue documentado y verificado por el Centro de Psiquiatría y Neurología de Port-au-Prince y provocó un enorme interés internacional. ¿Cómo podía explicarse científicamente algo así sin recurrir a la superstición? Pues el gobierno haitiano permitió entonces que una institución científica extranjera estudiara el caso,
y Harvard envió a Davis como investigador de campo. Davis no era médico, ¿vale? No era sacerdote, era etnobiólogo. Su especialidad consistía en estudiar cómo las culturas utilizan las plantas, los animales y los venenos. Su enfoque, por tanto, era distinto, porque él no pretendía demostrar si los zombies existen mágicamente, sino descifrar el sistema químico, cultural y religioso que podía producir un estado de muerte aparente y una posterior sumisión prolongada. Así que durante meses, Davis recorrió las aldeas rurales, entrevistó a los sacerdotes, practicantes de vudú, observó rituales, reunió muestras de polvo usado para crear zombies. Fue aceptado por algunos Bokor porque no se comportó como un periodista, un médico o un policía, sino como alguien que respetaba su cosmología, un verdadero antropólogo. Así obtuvo pequeñas porciones de la sustancia conocida como polvo de zombie. Y su trabajo fue pionero porque, y esto es lo más bonito de todo, no redujo el fenómeno a una curiosidad exótica. Él propuso que la zombificación tiene 3 dimensiones inseparables. No puedes entender una si no entiendes las otras. Una dimensión biológica es un envenenamiento controlado que se puede descifrar. Una cultural es una interpretación colectiva que convierte el envenenamiento en una muerte espiritual. Y una capa social es una forma de castigo y de control dentro de la comunidad, donde el zombie representa a un transgresor que es sometido a un orden mágico y religioso. Y su hallazgo cambió el paradigma porque demostró que la zombificación no era un simple mito ni solo química, sino un fenómeno que existía en la intersección entre la farmacología, la religión y el poder. El Bokor no era un brujo delirante, era un especialista en etnofarmacología empírica. O sea, su conocimiento del veneno y su aplicación ritual creaban un evento biológico real que se inscribía dentro de un marco espiritual como una religión del vudú. Entonces Davis escribió que el caso de Narcís no prueba la existencia de los zombies como muertos vivientes, sino la posibilidad de reducir a un ser humano a un estado de muerte aparente y de anulación psíquica. El zombie entonces es real, pero no en el sentido que nosotros pensamos. Es real como consecuencia bioquímica y cultural de una sociedad que está marcada por la esclavitud, por el miedo y por el control religioso. Su trabajo se publicó en 1983 en el Journal of Ethnopharmacology y abrió una línea de investigación inédita, el estudio de cómo el conocimiento botánico y espiritual del Caribe podía producir efectos fisiológicos que Occidente apenas empezaba a comprender. Y sobre todo, devolvió al mito del zombie su contexto original, el de una cultura que recuerda, a través de un cuerpo sin alma, el trauma de haber sido esclava, incluso más allá de la muerte. Sabiendo esto, centrémonos entonces en las verdaderas causas físico-químicas de la zombificación. ¿Qué te hace un zombie? Pues vamos a situar este polvo zombie en 3 grupos principales, que cada uno va a tener una función específica dentro del proceso ritual. Primero vamos a tener un agente paralizante o veneno inicial. Recuerda, te tienen que dar matarile. ¿Qué origen va a tener? Pues animales marinos como el pez globo, el Diodon istric o el Sphoreidois testudineus, entre otros. ¿Qué sustancia clave tiene? La tetrodotoxina, la TTX, una neurotoxina que bloquea los canales de sodio de las membranas neuronales. ¿Qué efecto tiene el TTX? Va a producir una parálisis total, una reducción extrema del metabolismo, con un pulso y una respiración casi imperceptibles. El individuo va a aparecer muerto, aunque su conciencia puede mantenerse intacta, así que sí, te entierran vivo. ¿Qué sentido ritual tiene? Pues este estado se interpreta como la separación del Tivonange, ese alma consciente de las memorias y la voluntad, marcando el momento en el que el Bokor roba el espíritu. Luego también hay irritantes y coadyuvantes vegetales. Por ejemplo, restos de plantas urticantes como la Mucuma pruriens o el anacardo. ¿Qué efecto tiene esto? Pues causan lesiones cutáneas que facilitan la absorción transdérmica del polvo tóxico. ¿Tiene una función cultural? Por supuesto, intensifican el dolor, esa sensación de muerte inminente y refuerzan la creencia de que fuerzas sobrenaturales actúan sobre la víctima. Y luego tenemos las sustancias psicoactivas de reanimación, con una planta central, Datura stramonium, conocida en Haití como el pepino de zombie, que no sé por qué este nombre, pero bueno. Y esta tiene alcaloides principales, escopolamina y atropina. Son fármacos superpotentes con efectos anticolinérgicos que interrumpen la señalización del sistema nervioso parasimpático y causan síntomas como ojos secos, dilatados, boca seca, estreñimiento, retención urinaria, taquicardia, confusión y en algunos casos delirio y alucinaciones.
¿Qué efecto tiene esto? Pues te provocan confusión, delirios, amnesia y docilidad. Así que después de la resurrección, estas sustancias se administran al zombie para mantenerlo desorientado y obediente. Vamos, que te mantienen drogado para mantenerte así. ¿Qué sentido ritual tienen? Pues aseguran la sumisión continua del cuerpo y la pérdida de identidad, confirmando que el alma ha sido separada. También se han hecho composiciones que se han observado en el laboratorio porque Davis recogió muestras entre el 82 y el 83 y contenían también, pues lo que os he dicho, fragmentos de pez globo, la fuente TTX, anfibios como el Bufo marinus, que tienen venenos con propiedades anestésicas. También había serpientes y tarántulas que aportaban irritantes proteicos y polvo de huesos humanos, que tenían un valor simbólico como puente entre dos mundos. Y ya, eso es lo que tenemos para explicar a los zombies reales. Ahora bien, volviendo al documental de Vice, el periodista, como os he dicho, paga muchos miles de dólares para ser timado. Pero bueno, le llevan ahí donde Cristo perdió la zapatilla para que conozca un bocor que tiene zombies en su plantación. Y en efecto ve a un zombie. Y esta escena es sospechosa, porque llega el bocor, llama a la puerta unas cuantas veces, y cuando abre la puerta, pues se encuentra un hombre que está apoyado en una pared y que está cubierto con una sábana, que grita y se cae, todo un poco circo, la verdad. Y ese zombie aparece al día siguiente en la reunión del periodista con el bocor como si nada. O sea, a mí esto me huele a estafa, ¿vale? Pero bueno, decepción inicial porque el zombie no es lo que queremos que sea, ¿no? Porque tú te imaginas un zombie específico y ves a un hombre con una cosa encima. Y luego le paga otros miles de dólares para probar el polvo zombificante y el bocor lo hace y él está ahí un poco, claro, acojonadillo de que le pase algo. Están como en un banco y entonces el bocor le dice, bueno, échatelo con unas limas, si no, podemos hacer que se te pase. Y entonces el tío dice, venga, vale, me lo voy a echar. Y se lo echa y no pasa absolutamente nada. O sea, no siente nada. Y está esperando, como que el documental va elevando esa tensión de que no está pasando nada, y el bocor lo mira, y está un poco así, y entonces todo está hecho como para que el bocor parezca un timador. Y esto es real, o sea, automáticamente se toma por parte de la audiencia que esto es un timo, que es una estafa, que ni los de Ocean Eleven, pero claro, aquí hay varias posibilidades. La primera es que sí, sea un timo, que creo que es cierta, pero si tenemos en cuenta que la zombificación es ilegal, y tú estás entrando con cámaras a grabar, a enseñarle a todo el universo, a todo el multiverso, cómo se hace un zombie. No tiene mucho sentido. Ahora, hay otra posibilidad igual de verídica, y esto es un término que en antropología se conoce como eficacia simbólica. Este término se usa para designar la capacidad real que tienen los símbolos. Yo qué sé, las palabras, los rituales, los mitos, que van a producir efectos concretos en el cuerpo y en la mente de las personas dentro de la cultura a la que pertenecen. Es decir, que los símbolos funcionan no porque en realidad tengan poder, sino porque comparten un sentido en un grupo específico. Cuando el cuerpo y la mente están inmersos en una red de creencias, el símbolo es un agente emocional y social. Te lo voy a explicar en este caso. Al periodista no le funciona el polvo para zombificar, no porque le hayan engañado, sino porque este polvo no basta por sí mismo. O sea, una sustancia puede paralizarte, crearte picor parcialmente, pero la zombificación solo tiene sentido si la víctima y la comunidad creen que su alma realmente ha sido robada. Es decir, un zombie es un zombie porque todos lo ven como tal y lo reconocen como tal. Entonces el periodista, tú y Paquito el chocolatero podéis pensar que eso de los zombies es una estupidez, pero eso es porque no compartís la misma matriz cultural, es decir, todos los valores, creencias, normas, símbolos y prácticas que estructuran cómo una sociedad como la haitiana percibe el mundo y actúa sobre él. ¿Cómo le da sentido a ese zombie? A ese zombie no, a ese mundo. Ahora, ¿pueden existir los zombies de Hollywood? No, y no me voy a debrayar mucho. Podemos irnos a la anatomía. Acuérdate del rigor mortis. Hemos hablado de este fenómeno cadavérico 300.500 millones de veces. Este fenómeno de la triada mortis, que se caracteriza por estar ultra tieso, y que esto se debe por los músculos. Recuerda que puede darse entre 2 y 36 horas después de la muerte, que ya sabes que esto varía mucho dependiendo de todas las condiciones ambientales y eso. Os recomiendo para esta parte ver un vídeo, que no es mío, pero que está en YouTube, del Instituto de Anatomía Humana, lo voy a dejar en la descripción, que habla mucho más largo y tendido sobre por qué no pueden existir los zombies desde la anatomía. Y os muestran imágenes reales, pero no de zombies, sino de cadáveres. Sin ser morbosos, solo desde la ciencia. Bueno,
Yo te lo voy a explicar rápido. La palmas. Pliega servilleta, te vas al otro mundo. Ahí estás ultra flácido. Luego llega el rigor mortis, ahí estás ultra tieso. Luego llega la autólisis, que es básicamente cuando tus células dicen, oye, yo aquí ya no tengo nada mejor que hacer, me desvío, bye. Ultra flácido de nuevo. ¿Cómo te mueves si estás ultra flácido? Si eres un blandiblue. Pero ¿cómo te mueves si estás ultra tieso y no puedes controlar los músculos? Es imposible. Pero es que hay más. Tú te mueres y tu cerebro no tiene oxígeno. Vamos a ver, cuando tú haces un movimiento, muchas cosas pasan. La corteza motora primaria va a mandar una señal de impulso al cerebro que va a permitir que este movimiento sea coordinado, que yo pueda hacer así y que no se me caiga. Luego, esto pasa por el bulbo raquídeo y de ahí se va al músculo donde ocurren otras cosas mucho más locas. Si no hay comunicación, porque ya no estás en este mundo, ¿cómo vas a moverte? No tiene sentido. Además, creo que ya hablamos de esto en el tema de las cabezas cortadas que siguen manteniendo la consciencia. Si no tienes oxígeno, tu cerebro muere. Y las neuronas tienen realmente 3 minutos de vida antes de no contarla nunca más. No pueden existir los zombies. Y hay muchas más razones para no temer un apocalipsis zombie, desde las matemáticas e incluso la filosofía. Pero mira, esto ya lo podemos dejar para otro momento porque ya estoy un poquito cansada de hablar. Así que, Futuro Fósil, aquí están las explicaciones científicas a este hecho tan maravilloso. Una vez más, desmontando los mitos que nos llevan aterrorizando mucho, mucho tiempo. Nos vemos la próxima semana. Cuidaos de los zombies.